¿Con qué propósito se utilizaban los zigurat? Como templos. ¿Qué material usaban principalmente los mesopotámicos para fabricar objetos? Barro. ¿Qué armas utilizaban los mesopotámicos para la guerra? Espadas de bronce y lanzas. ¿Cómo se llamaba el principal material similar al papel, hecho de juncos, que utilizaban los egipcios? Papyrus. ¿Cuál es el juego más antiguo encontrado en los restos arqueológicos de la civilización del Indo? Un juego similar a las damas, checker. ¿Qué dinastía china fue la primera en utilizar de forma sistemática el bronce? La dinastía Shang. En la civilización del Río Amarillo, ¿qué cultivo se utilizó primero para elaborar alcohol por ser fácil de cultivar y de alto rendimiento? El mijo. En la antigua China, ¿qué árbol se consideraba que unía el cielo y la tierra? La morera y el melocotonero. Entre las puertas de la muralla de la ciudad de Babilonia, ¿cuál es famosa por estar decorada con ladrillos azules? La puerta de Ishtar. En Babilonia, ¿qué bienes se utilizaban en los intercambios comerciales? Cereales, plata y animales. En las ceremonias religiosas asirias, ¿cuál era el rito más importante? Los sacrificios y las ofrendas rituales. ¿Qué armas utilizaba Asiria para atacar las ciudades fortificadas? Torres de asedio y arietes. ¿Qué recurso utilizaban las armas de hierro asirias? Mineral de hierro. Tras el declive de la civilización minoica, ¿qué civilización la conquistó y recibió su influencia? La civilización micénica. ¿Cómo se llamaba el rey micénico que se hizo famoso tras el hallazgo de una máscara de oro? Agamenón. En la civilización minoica, ¿qué animal, junto con el toro, desempeñaba un papel importante en los rituales religiosos? La serpiente. A lo largo de las rutas comerciales de la civilización cretense, ¿con qué regiones civilizatorias principales se produjeron intercambios importantes? Egipto y Mesopotamia. En la antigua Grecia, ¿cómo se llamaba la asamblea ciudadana que tomaba decisiones de forma democrática? Ekelesía. ¿Qué filósofo afirmó que el ser es uno y no cambia nunca? Parmenides. ¿Cómo se llama el método de desarrollo lógico del pensamiento destinado a alcanzar la verdad? La dialéctica. ¿Cómo se llama el método socrático que busca la verdad mediante preguntas y refutaciones en el diálogo? El método de preguntas y respuestas. En Atenas, ¿cómo se llamaba el dispositivo utilizado para seleccionar por sorteo a los funcionarios públicos? El cleiroterión. En la Atenas antigua, ¿cómo se llamaba el sistema encargado de gestionar y administrar los recursos económicos del Estado? La hacienda pública. En Atenas, ¿cómo se llamaba el procedimiento mediante el cual se elaboraban las leyes y se decidían las políticas?
El procedimiento legislativo. ¿Cómo se llamaba la guerra griega en la que se enfrentaron las alianzas encabezadas por Esparta y Atenas? La guerra del Peloponeso. ¿Cómo se llama la batalla naval en la que la flota griega destruyó a la última flota persa? Batalla de Micale. ¿Cuál fue la razón decisiva por la que Esparta ganó la guerra del Peloponeso? El apoyo económico de Persia. En la batalla de Salamis, ¿cuál fue la estrategia que permitió a los griegos vencer a la flota persa? Atraerla a un estrecho angosto. Después de la batalla de Termópile, ¿qué ciudad ocupó Xerxes? Atenas. En la batalla de Salamis, ¿desde dónde observó la lucha Xerxes? Desde una colina frente a Salamina. ¿Por qué era tan fuerte Esparta en la guerra del Peloponeso? Por la potencia de su ejército terrestre. En la batalla de Micale, ¿por qué la flota griega alcanzó la superioridad? Por sus barcos más ligeros y veloces. En la batalla de Termópile, ¿cómo se llamaba el estrecho paso que defendía el ejército espartano? Hot Gates. En la batalla de Maratón, ¿cuál fue la táctica principal utilizada por el ejército griego? La formación cerrada de falange. En la batalla de Salamis, ¿cuál fue el tipo de nave principal empleada por la armada persa? Grandes galeras. ¿Quién fue el fundador que estableció el imperio persa? Quirus el Grande. ¿Qué tipo de política implantó Quirus el Grande en el imperio persa? Una política de tolerancia religiosa. En el antiguo Egipto, ¿qué dios presidía el mundo de los muertos? Osiris. En el ejército hitita, ¿cuál era el arma más importante utilizada en combate? El carro ligero de guerra. ¿Cuál fue la principal ciudad colonial que fundaron los fenicios en la costa del Mediterráneo? Cartago. ¿Cuál fue la razón principal por la que la civilización fenicia pudo prosperar gracias al comercio marítimo? Técnicas avanzadas de construcción naval y de navegación. Después de destruir Cartago, ¿qué arrojaron los romanos sobre esas tierras para hacer imposible la agricultura? Sal. ¿Cómo se denomina la civilización que se desarrolló en el antiguo Asia Occidental y en Egipto? Oriente. En el antiguo Egipto, ¿qué hacían tradicionalmente las familias cuando moría un gato? Se afeitaban las cejas. En la antigua Grecia, ¿qué veneno bebió el filósofo Sócrates cuando fue condenado a muerte? Jugo de cicuta. Entre los fenicios, ¿cuál fue el principal producto con el que comerciaron de forma más intensa? Tintes púrpura. ¿Cómo se llama la serie de guerras en las que se enfrentaron Cartago y Roma? Guerras puénicas. ¿Qué animal especial acompañó a Aníbal en su ataque contra Roma? Elefantes de guerra. Aníbal fue general de ¿qué estado?
Cartago. En la antigua Esparta, ¿cómo se llamaba el riguroso sistema de entrenamiento que se aplicaba para endurecer a los niños? Entrenamiento de la agoge. ¿Quién fue el profeta que fundó el zoroasterguismo? Zoroaster. ¿Cuáles son las 3 prácticas éticas que, según el zoroasterguismo, debe seguir el creyente? Buenas palabras, buenos pensamientos y buenas acciones. ¿A qué imperios influyó el estilo de gobierno de Quirus I? A los imperios helenísticos y al Imperio Romano. Después de la muerte de Cambises I, ¿cómo se llama el episodio de usurpación del trono que tuvo lugar en el Imperio Persa? La rebelión de Esmerdis, Gaumata. ¿Quién fue el padre de Alejandro Magno? Filipo II. ¿En qué batalla derrotó por primera vez Alejandro Magno al rey persa Darius III? La batalla de Isos. ¿En qué país moderno se encuentran hoy las ruinas de Persépolis? En Irán. Antes de enfrentarse a Darius III durante la campaña persa, ¿cómo trató Alejandro Magno a la familia del rey? Los trató como realeza y los mantuvo bajo su protección. Durante su campaña en la India, ¿con qué fenómeno natural se encontró primero Alejandro Magno? La temporada de monzones. Para ridiculizar la hipocresía humana, ¿qué llevaba Diógenes a plena luz del día? Una lámpara encendida. ¿Cómo se llamaba la ciudad más representativa que fundó Alejandro Magno en los territorios conquistados? Alejandría. ¿Cómo son los rasgos faciales característicos de las estatuas budistas del arte de Gandhara? Con rasgos occidentales y una representación muy realista. En el antiguo Israel, ¿cómo se llamaba el rey persa que liberó a los judíos del cautiverio en Babilonia? Cores II, conocido como Ciro el Grande. En el antiguo Israel, ¿qué líder reconstruyó el templo tras el cautiverio en Babilonia? Zorobabel. ¿Qué personaje se considera el antepasado de los hebreos? Abraham. ¿Qué material se utilizó principalmente para construir las murallas de Babilonia? Ladrillos cocidos. Entre los principales logros militares que convirtieron a Babilonia en un imperio poderoso bajo Nabucodonosor II, ¿cuál fue uno de ellos? La conquista del reino de Judá. ¿Cuál era una de las tácticas básicas que utilizaba el ejército espartano para quebrar al enemigo? La carga en formación compacta. ¿Por qué era fuerte la marina de guerra del ejército de Cartago? Por sus poderosas trirremes y sus tácticas navales. Tras completar la agoge, ¿a qué edad se convertían en soldados de pleno derecho los jóvenes espartanos? A los 20 años. En la formación de falange, ¿qué arma utilizaban principalmente los soldados? La lanza larga, sarisa. Dijo realmente Sócrates la frase, incluso una ley injusta sigue siendo ley. No.
¿Qué filósofo de la antigua Grecia describió al ser humano como un animal social? Aristóteles. ¿Qué emperador inició por primera vez la persecución de los cristianos en Roma? Nero. En la época romana, ¿a qué lugares acudían las personas para adorar a los dioses y hacer oraciones? Al Panteón y a los templos. En el triunfo, ¿qué color especial tenía la vestimenta que llevaba el general vencedor? Túnica púrpura y toga bordada en oro. ¿Cómo se llamaba la formación defensiva en la que los soldados romanos unían sus escudos para protegerse de las flechas enemigas? Formación en tortuga. ¿Cómo se llamaba la gran máquina de proyectiles que usaba el ejército romano para ataques a larga distancia? Balista. En el ejército romano, ¿cuál era el tiempo mínimo de servicio que debía cumplir un soldado? Unos 25 años o más. Al retirarse de una guerra, ¿qué tipo de retirada utilizaba el ejército romano como estrategia? Retirada ordenada. En la antigüedad tardía, ¿qué concilio cristiano convocó el emperador Constantinus? El Concilio de Nicea. ¿Quién fue el tercer rey de Roma que puso énfasis en la guerra? Tullus Hostilio. Durante la monarquía romana, ¿cuál fue el principal sostén de la estructura económica inicial de la ciudad? La agricultura y el comercio. ¿Cuál fue una de las calzadas más antiguas construidas en la época de la monarquía romana? Vía Salaria. Hacia el final de la monarquía romana, ¿qué grupo social intentó limitar el poder del rey? La clase aristocrática. En los primeros tiempos del Imperio Romano, ¿qué edificio era famoso como lugar de espectáculos y juegos públicos mantenidos por los emperadores? El Coloseo. En los primeros tiempos del Imperio Romano, ¿qué tipo de edificio levantaban los emperadores para conmemorar sus hazañas militares? Arcos de triunfo. ¿Qué elementos desempeñaron un papel clave en el mantenimiento del sistema económico del Imperio Romano en sus inicios? La red de calzadas y la actividad comercial. ¿Contra qué gran potencia luchó Roma en las guerras púnicas? Cartago. En la República Romana, ¿qué sacerdotes se encargaban de los principales rituales religiosos oficiales del Estado? Los pontífices, encabezados por el Pontífex Maximus. ¿En qué año desapareció definitivamente la dinastía Seleucida? Año 63 a.C. ¿Quién fue la última gobernante de la dinastía tolemaica, una reina profundamente vinculada a Roma? Cleopatra VII. En la época tolemaica, ¿qué erudito destacado defendió el modelo geocéntrico del universo? Claudius Ptolemaio's. ¿Cómo se llamaba a los campesinos que trabajaban en las tierras del señor feudal? Siervos de la gleba. ¿Sobre qué tipo de relación se sustentaba el sistema feudal? La relación de señor y vasallo.
¿Por qué aumentó el trabajo de mujeres y niños durante la Revolución Industrial? Porque se les contrataba con salarios bajos. En el atentado de Sarajevo, que desencadenó la Primera Guerra Mundial, ¿qué personaje fue asesinado? El archiduque Francisco Fernando. ¿Por qué se denomina a la guerra, guerra total? Porque toda la población fue movilizada para el esfuerzo bélico. ¿De qué manera influyó la Primera Guerra Mundial en la cultura y el arte? Un aumento del sentimiento de vacío y de la mirada crítica. ¿A qué campos del saber contribuyó principalmente Aristóteles? A la filosofía y a las ciencias naturales. ¿De qué manera gobernaban las colonias los emperadores romanos? Mediante el envío de gobernadores. Cuando se enfatiza el humanismo, ¿en qué dirección tiende a cambiar la educación? Hacia la valoración del pensamiento crítico y la creatividad. ¿Por qué los pintores del Renacimiento utilizaron la perspectiva? Para representar mejor la sensación de profundidad. ¿Por qué el concepto de Ren de Confucio sigue siendo aplicable hoy en día? Porque enfatiza la armonía en las relaciones humanas. ¿Por qué los reyes examinaban personalmente la opinión del pueblo? Para asegurar la estabilidad política y la confianza. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el lema que Japón proclamó al ocupar Asia? La esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. El lanzamiento de bombas atómicas puso fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué ciudad ocurrió uno de estos bombardeos decisivos? Hiroshima. ¿Qué construían los señores feudales para exhibir su poder? Castillos o catedrales. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué país combatió con dureza contra Alemania y sostuvo el frente oriental? La Unión Soviética. ¿Qué navegante abrió la ruta marítima a la India rodeando África? Vasco da Gama. ¿Quién fue el gran Khan fundador del imperio mongol que llegó a dominar Eurasia? Genghis Khan. ¿Qué región fuera de la India se vio influida por la difusión del budismo promovida por el rey Ashoka? El sudeste asiático. ¿Cuál era el principal propósito de los reyes antiguos al utilizar la religión en su gobierno? Asegurar la obediencia del pueblo y legitimar su poder. ¿Cuál era el principal propósito de los reyes medievales europeos al recaudar impuestos? Mantener el ejército y sostener la corte. ¿Cuál fue la ciudad central de la monarquía absoluta francesa? Versalles. ¿Cómo se llamaba la dinastía inicial del reino franco que, aliada con el catolicismo, amplió su influencia en Europa? La dinastía merovingia. Durante la era de los descubrimientos, ¿quiénes fueron las personas llevadas por la fuerza desde África al continente americano? Los esclavos negros. ¿Quién redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? Thomas Jefferson.
¿Cómo se llamaban las tumbas reales construidas por los antiguos egipcios que creían en el más allá? Pirámides. ¿Qué dinastía china fue fundada por Kublai Khan del Imperio Mongol? Yuan. En Inglaterra, ¿cómo se llamó la revolución en la que, mediante la Carta de Derechos, se limitó el poder del rey y se reforzó la autoridad del Parlamento? Revolución Hongria. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué razón Japón atacó Pearl Harbor, el puerto de Estados Unidos en Hawái? Asegurar la dominio del Pacífico. Tras la división del Reino Franco, ¿qué tipo de escuela fundó Carlomagno para promover la educación? Escuela Curial. En la era de los descubrimientos, ¿hacia dónde abrió Vasco da Gama la primera ruta marítima directa? Ruta a India. En Inglaterra, durante la Revolución Industrial, ¿qué nuevo medio de transporte desempeñó un papel clave al conectar ciudades y fábricas? Ferrocarril. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué país era el régimen nazi que dirigió el exterminio de los judíos? Germania. En el proceso de conquista de Europa por parte de Napoleón, ¿de qué país nombró rey a su hermano? España. Dentro de la Unión Europea, ¿qué institución es la principal encargada de la función legislativa? Parlamento Europeo. Durante la Revolución Industrial Británica, ¿cómo se denomina el sistema de economía de mercado libre defendido por Adam Smith? Laissez-faire. Durante la Revolución Francesa, ¿cómo se llamaba el nuevo calendario proclamado por la Convención Nacional? Calendario revolucionario. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ¿cómo se llamaba la milicia colonial que luchó contra el ejército británico? Ejército Continental. ¿En qué año emprendió Napoleón su campaña contra Rusia al frente de su ejército? Año 1812. En la era de los descubrimientos, ¿quién, con el apoyo de España, conquistó el Imperio Azteca? Hernando Cortés. Además de su función militar, ¿qué papel importante desempeñó la red de calzadas construidas durante el Imperio Romano? Facilitar el comercio. En la era de los descubrimientos, ¿qué explorador, con el apoyo de España, cruzó el Océano Pacífico y llegó a Filipinas? Magallanes. Durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña, ¿cómo se llamaba la nueva clase social formada por los propietarios de fábricas y empresarios? Capitalistas. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ¿cómo se llamaban los soldados mercenarios, en su mayoría alemanes, que luchaban en el ejército británico? Mercenarios hessianos. ¿Cómo se llamaba la política de bloqueo económico con la que Napoleón trató de impedir el comercio entre Gran Bretaña y el continente europeo? Bloqueo continental. Después de la independencia de la India, ¿quién fue el dirigente destacado que impulsó el movimiento de países no alineados? Nehru. ¿Quién fue el principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos?
Thomas Jefferson. Después de la Guerra Fría, ¿cómo se llama el fenómeno por el cual se intensifica la interdependencia entre los países? Globalización. En la Alta Edad Media, ¿qué rey unificó el reino franco y fue coronado emperador de Occidente? Carlomagno. ¿Cómo se llamaba la política de extrema segregación racial aplicada en la República de Sudáfrica? Apartheid. ¿Cómo se llamaba la guerra que enfrentó a Atenas y Esparta por la hegemonía sobre el mundo griego? La Guerra del Peloponeso. ¿Qué pensador ilustrado defendió la teoría del contrato social y subrayó la democracia directa y la soberanía popular? Jean-Jacques Rousseau. En la India antigua, ¿qué rey se encargó de compilar y difundir los textos sagrados del budismo? Ashoka. ¿Quién fue el navegante que completó por primera vez la vuelta al mundo? Fernando Magallanes. En la monarquía absoluta francesa, ¿qué rey es conocido como el Rey Sol? Luis XIV. ¿Quién lideró la revolución puritana en Inglaterra? Oliver Cromwell. En el siglo XVIII, ¿cómo se llamaba la corriente de pensamiento político de la burguesía inglesa que defendía las libertades individuales? El liberalismo. ¿Cuál fue el acontecimiento que se convirtió en el símbolo del fin de la Guerra Fría? Caída del Berlín. ¿Cómo se llama la crisis económica que comenzó en Estados Unidos en 1929 y se extendió por todo el mundo? Gran Depresión. En la sociedad feudal europea, ¿cómo se llamaba la relación de dependencia entre los señores y los caballeros? Sistema de vasallaje. ¿Qué documento limitó el poder del rey Juan de Inglaterra y sentó las bases del parlamentarismo? Carta Carta. En el Japón feudal, ¿cómo se llamaba al máximo gobernante militar que concentraba el poder real? Shogun. En Inglaterra, ¿cómo se llama la guerra civil librada entre los partidarios del rey y los del parlamento? Revolución puritana. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué organización internacional se creó para mantener la paz mundial? Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Qué reina de la dinastía Tudor derrotó a la Armada Invencible española en 1588? Isabel I. ¿Qué pensador alemán escribió El Capital y estableció las bases teóricas del comunismo? Karl Marx. ¿Qué reino de la antigua Anatolia abrió la Edad del Hierro? Imperio hitita. ¿Qué rey, conocido por su política de tolerancia, sentó las bases del Imperio persa? Ciro I. ¿En qué año vencieron los griegos en la batalla de Maratón durante las guerras médicas? Año 490 a.C. ¿Qué batalla victoriosa de la Unión Soviética se convirtió en el punto de inflexión del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial? Batalla de Stalingrado.
¿Qué científico francés estableció la teoría microbiana de la enfermedad y desarrolló el método de pasteurización? Louis Pasteur. ¿Qué monarca absoluto francés es conocido por la frase, "El Estado soy yo"? Luis XIV. ¿Cómo se llamaba el código moral que debían seguir los caballeros en Europa Occidental? Código de caballería. ¿Cómo se llamaba el tratado de paz firmado tras la guerra ruso-japonesa? Tratado de Portsmouth. ¿Qué política impulsó el Reino Unido para conectar mediante un ferrocarril sus posesiones del norte y del sur de África? Política de eje norte-sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba el Plan de Ayuda Económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa? Plan Marshall. ¿En qué ciudad de China tuvo lugar el suceso de la plaza de Tiananmen? Pekín. ¿Qué personaje fue coronado emperador en 962 y revitalizó el Sacro Imperio Romano? Otto I. ¿Contra qué pueblo dirigió el Imperio Otomano una masacre a gran escala durante la Primera Guerra Mundial? Los armenios. ¿Qué principal dirigente encabezó la larga marcha del Partido Comunista Chino? Mao Zedong. ¿Cómo se llama la estela de la antigua Egipto que se convirtió en la clave para descifrar los jeroglíficos? La piedra de Rosetta. ¿Qué famoso libro fue el primero que imprimió Gutenberg? La Biblia. ¿Qué general estadounidense dirigió el desembarco de Incheon durante la Guerra de Corea? MacArthur. ¿Cómo se llamaba la organización islamista extremista que planeó los atentados del 11 de septiembre de 2001? Al-Qaeda. ¿A qué antiguo reino pertenecía la ciudad donde se encontraba la Biblioteca de Alejandría? El reino Ptolomeos. ¿Qué batalla decisiva provocó la caída del Imperio Napoleónico francés? La batalla de Waterloo. ¿En qué año vendió Rusia Alaska a Estados Unidos? Año 1867. ¿Cómo se llamaba el submarino característico utilizado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial? El U-boot. ¿Qué país de Europa del Este estableció un gobierno democrático en 1989 gracias a un movimiento de democratización? Polonia. ¿Qué país, que declaró su independencia en 2002, se considera el primer nuevo estado del siglo XXI? Timor Oriental. ¿En qué ciudad implantó Calvino su gobierno teocrático en el siglo XVI europeo? Ginebra. ¿Qué explorador británico descubrió en el siglo XIX las fuentes del Nilo? Speke. ¿Cómo se llama el acontecimiento invasor de año 1066 con el que se fundó la dinastía normanda en Inglaterra? La conquista normanda. Tras el final de la Guerra de Vietnam en 1975 y la unificación del norte y el sur, ¿cuál pasó a ser la capital de Vietnam?
Hanoi. En torno al año 1000, ¿qué explorador vikingo llegó a Norteamérica? Leif Erikson. Durante la Edad de Oro del Islam, ¿qué médico persa fue conocido como el padre de la medicina? Ibn Sina. ¿Qué personaje de la antigüedad es considerado el padre de la historia, por haberla registrado por primera vez? Heródotos. Durante el Renacimiento, ¿qué rey de Francia hizo llevar la Mona Lisa a su país? Francisco I. Entre 1884 y 1885, ¿cómo se llamó la conferencia internacional en la que se negoció el reparto de África? Conferencia de Berlín. En el sur de Estados Unidos, ¿cómo se abrevia el nombre de la organización supremacista blanca que oprimió a la población negra? KKK. ¿Cómo se llamaba el paso fronterizo del muro de Berlín que se convirtió en símbolo de la Guerra Fría? Checkpoint Charlie. ¿Cómo se llamaba el primer presidente de Ghana, el primer país independiente del África subsahariana? Kwame Nkrumah. Tras el lanzamiento del Sputnik soviético, ¿cómo se llama la agencia espacial creada por Estados Unidos? NASA. ¿Cuál es el apellido del capitán Juan Sebastián que completó la primera vuelta al mundo y regresó a España? Elcano. ¿Cómo se llama la política exterior anunciada en 1947 por Estados Unidos para contener la expansión del comunismo? Doctrina Truman. ¿Cómo se llama el cártel de recursos de Oriente Medio que provocó la primera crisis del petróleo de 1973 y disparó el precio del crudo? OPEP. ¿Cómo se llamó el primer parlamento representativo de Inglaterra, convocado en 1295? Model Parliament. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus comentarios y conocimientos históricos en los comentarios. Sus suscripciones y me gusta nos apoyan para crear más cuestionarios de historia. Sigamos explorando juntos.